Bolivia, el país más pobre de América del Sur, tiene uno de los recursos naturales más codiciados del mundo: litio. Bolivia posee las mayores reservas del planeta, suficientes para abastecer la transición energética global. Pero más del 80% de su población económicamente activa trabaja en la informalidad, una de las tasas más altas de toda la región. Sin empleo formal no hay impuestos, sin impuestos no hay servicios, sin servicios no hay salida de la pobreza. Entre 2024 y 2025, los ingresos reales de los trabajadores cayeron un 13,4% debido a una inflación que superó el 20%. En Bolivia, tener trabajo no significa salir de pobre. Honduras tiene el nivel de pobreza extrema más alto de toda Centroamérica. En 2024, el 12,4% de la población vivía con menos de $2.15 al día, según el Banco Mundial. Décadas de corrupción institucional destruyeron la educación, la infraestructura y el mercado laboral. El país no invirtió en conectar sus mercados internos, no desarrolló puertos para exportar y no formó a su población. El resultado fue una economía que depende casi completamente de las remesas que envían los hondureños desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos. El país no genera riqueza, sobrevive con el dinero que sus propios ciudadanos producen afuera. Nicaragua tiene el salario promedio más bajo de toda Centroamérica, menos de $230 al mes. Pero con un gobierno que cerró más de 5,000 organizaciones civiles, expulsó a más de 200 opositores y bloqueó cualquier entrada de inversión extranjera, ese dinero cada vez alcanza para menos. La economía nicaragüense depende en gran medida de la agricultura y las remesas, sin capacidad real de diversificarse. En un país donde el Estado controla todo y la economía no tiene oxígeno, la pobreza no es un accidente. Es el resultado directo de las decisiones de quienes están en el poder. Guatemala tiene la economía más grande de Centroamérica, pero el 28,9% de su población vive en pobreza multidimensional extrema, según la ONU. Eso significa sin ingresos, sin educación y sin acceso a salud al mismo tiempo. El 2% de las familias controla más de la mitad de las tierras productivas del país, mientras millones de indígenas en zonas rurales viven sin servicios básicos. La desnutrición crónica infantil supera el 46%, una de las tasas más altas del mundo para un país de ingreso medio. Crecer no es suficiente si la riqueza nunca llega a los de abajo. Venezuela tenía el petróleo más abundante del mundo. Hoy tiene el salario mínimo más bajo del planeta, menos de $1 al mes. El PIB colapsó más del 80% entre 2013 y 2021, una contracción que solo se ve en países en guerra. En 2024, el 86% de la población vivía en situación de pobreza, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La canasta básica cuesta más de $500 al mes. El salario mínimo oficial cubre menos del 0,2% de eso. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país en la última década, la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina. Venezuela no es un país que se empobreció, es un país al que le destruyeron la economía desde adentro. Haití. El país más pobre del hemisferio occidental lleva 7 años consecutivos de recesión económica. En 2025, el 49% de la población vive con menos de $3 al día, según el Banco Mundial. Las pandillas controlan más del 85% de la capital, Puerto Príncipe. Eso no es solo un problema de seguridad, es un problema económico. Cuando las bandas bloquean las rutas, los mercados se vacían, los precios se disparan y las fábricas cierran. Desde 2021, el sector textil perdió 40,000 empleos. La inflación superó el 28% en 2025 y la economía lleva 6 años seguidos sin crecer. Haití no puede salir de la pobreza porque no puede ni funcionar como país. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Haití. 6 países, 6 historias distintas, pero con algo en común. La pobreza aquí no es mala suerte. Es el resultado de corrupción, malas decisiones políticas y sistemas que nunca fueron diseñados para funcionar para todos. Si quieres seguir entendiendo América Latina de verdad, el próximo video ya está en el canal. Te veo ahí.